S1, S2, S3, S4. Y esos son los ruidos cardíacos que se les mencionó, ¿ok? S1, S2, S3, ¿ok? Y en la diástole tardía, el S4, ¿ok? Bien. S1 ya sabemos que es el cierre de la válvula de las auriculoventriculares mitral cuspidia. S2 tenemos el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. El S3 se ausculta durante la diástole temprana, ¿ok? Y el S4 durante la diástole tardía. Yo puedo encontrar un S1 desdoblado, es decir, un S1 simula doble latido, ¿ok? Y encuentro un S2 que también lo puedo encontrar desdoblado. ¿Cuál es la implicancia clínica de esto? ¿Se acuerdan que les dije que la frecuencia cardíaca tendría que ser, ustedes tienen que palpar el pulso, ¿ok? Y es justamente por eso, porque yo tengo que porque en el momento que ustedes escuchen, ustedes van a encontrar el dunta, ¿correcto? El primer ruido y el segundo ruido, ¿ok? En el primer ruido es lo que ustedes van a encontrar como pulso, es esto, el S1. Entonces, el primer ruido tiene que sincronizar con el pulso aórtico, o con el pulso de la radial, ¿ok? Entonces, eso marca la sincronía de lo que yo estoy auscultando con lo que estoy yo percibiendo. Y entonces yo puedo decir que lo que palpo con el primer ruido que yo ausculto es el S1, lo que yo estoy palpando con lo que yo estoy auscultando, que tiene que ser simétrico, es sincrónico, ¿ok? Y es por eso que yo puedo detectar simplemente auscultando y tocando el pulso una arritmia. Si eso no concuerda, definitivamente estamos ante una arritmia, ¿ok? Ante una arritmia. Y además me sirve para diferenciar el S1. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, este S1 puede estar desdoblado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identifico? Palpando el pulso. Palpo el pulso y ausculto la frecuencia cardíaca. Y efectivamente en ese DUM encuentro palpo dos ondas en ese primer, o ausculto o palpo una onda de pulso y ausculto dos ruidos, entonces yo estoy viendo que ese ruido es desdoblado, ¿ok? Además de eso, como ustedes verán acá, el S1 concuerda con el periodo sistólico. Este es lo otro. O sea, que también me va a dar que si es que yo ausculto el S1 con la frecuencia cardíaca, ¿okay? O sea, con el estetoscopio, el S1, y con el pulso, lo que estoy viendo es el inicio de la sístole. Y con eso yo estoy ya diciendo, aquí está empezando mi ciclo cardíaco, ¿ok? Con el tema de la sístole, con el S1, ¿ok? Seguimos. Recuerden que ya cuando hablamos de potencial de acción que va a marcar el ciclo cardíaco, pues el electro también me marca el potencial de acción, ¿no? Entonces, situaciones electrocardiográficas que me generen alteración conductual se va a mostrar en el electro y se tiene que correlacionar con la mecánica ventricular. Es decir, si yo tengo una arritmia, ¿ok? Por un trastorno del potencial de acción en este caso, de la fibra muscular cardíaca, entonces la mecánica ventricular también va a estar alterada, ¿ok? Y eso lo tengo que corroborar. Este es otro gráfico del ciclo cardíaco, donde me muestra, esta es una curva de un gráfico de presión-volumen, y que está mencionando volumen ventricular izquierdo y presión ventricular izquierda, ¿ok? Igual, vamos a empezar, ¿cómo se llama? Para interpretar este gráfico adecuadamente, ¿ok? Bien, ustedes ven acá y dice volumen telesistólico, ¿ok? Y acá dice volumen o la válvula mitral que se va abriendo. Iniciamos. Entonces habíamos dicho que el volumen de retorno venoso pasa por la aurícula, en este caso izquierda, y pasa al ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces el volumen llega y pasa cuando la válvula está abierta.
Entonces, como ustedes ven acá, el volumen, porque este es volumen, ¿ok? El volumen va incrementándose. ¿Se acuerda que en el gráfico era 50? Ok, acá también es 50, ok. El volumen se incrementa, se incrementa, se incrementa, se incrementa porque la válvula está abierta hasta que se cierra la válvula, ok. Hasta que se cierra la válvula. Lo considerado como un periodo de llenado es evidente. Entonces tenemos un volumen telesistólico. ¿Por qué telesistólico? Porque es de fin de sístole, y un volumen telediastólico que habíamos dicho que es el volumen de fin de diástole. Si restamos el volumen telediastólico con el volumen telesistólico, tenemos lo que vemos acá, volumen sistólico, ¿ok? Volumen sistólico. Si el volumen sistólico lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, tenemos, ¿qué cosa? El gasto cardíaco, ¿ok? El gasto cardíaco. Como ustedes verán acá, el volumen va aumentando, pero como bien se dijo en el gráfico, la presión ventricular o intraventricular del ventrículo izquierdo, fíjense que no se mueve. La presión ventricular acá es inamovible prácticamente y hasta desciende casi hasta valores de cero. Que se ve claramente que la presión ventricular no se mueve, ¿ok? No se mueve hasta que se cierra la válvula mitral. Una vez que se cierra la válvula mitral, empieza lo que habíamos dicho, que es el efecto de la contracción, porque ambas están cerradas, la mitral y la desembocadura, que vendría a ser la aorta, cerradas. Y como se cierra, el músculo se sigue contrayendo. Y como se sigue contrayendo, ejerce una presión, ¿ok? Y ya es lo que vemos. O sea, vemos acá que la presión está disminuida, pero conforme va aumentando, fíjense que aquí la presión aumenta, ¿ok? Pero el volumen ya no se modifica, el volumen es el mismo. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de la contracción isovolumétrica, ¿ok? Que después, que gracias a que se abre la válvula aórtica, recién se eyecta el volumen que se llenó aquí, ¿ok? Que el volumen telediastólico. Y comienza el retroceso del volumen. ¿Hasta cuánto? Hasta 50, ¿ok? O sea que de 130 otra vez se va hasta 50. No hasta 0, sino hasta 50, ¿ok? ¿Y cuándo muere todo esto? Cuando se cierra la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica y efectivamente el músculo se comienza a relajar y la presión comienza a disminuir. Como disminuye la presión, estamos justamente en el periodo de relajación isovolumétrica y el inicio de la fase diastólica. ¿Okay? ¿Por qué es importante saber esta gráfica? Porque aquí me marca las dos leyes que rigen la mecánica ventricular, la precarga y la poscarga. ¿La precarga qué cosa es? Precarga y poscarga te están diciendo de variables físicas de presión, ¿ok? Presión. Precarga y poscarga, el nombre técnico es por diferencias de presiones, ¿ok? Y por lo tanto, yo tengo que fijarme que aquí el volumen telediastólico, acá, que esta va a ser, porque vuelvo a repetirles, como les dije, se está llenando, ¿ok? Se llena, y yo ya les dije que el retorno venoso o lo que viene de la pulmonar entra fácilmente, porque la válvula mitral está abierta, entra al ventrículo y se va llenando, se va llenando, se va llenando, ¿ok? El estiramiento de lo que condiciona la ley de Frank-Starling. ¿Ok? Ese estiramiento, ese llenado, a eso se le conoce como precargas. Les dije en un comienzo. Ese fenómeno de llenado ventricular se le conoce como precarga y que llega a un tope, que es este de acá. Pero en algunas bibliografías condicionan que la precarga es volumétrica, es decir, estamos hablando de volumen. Vuelvo a repetirles que lo técnico es que la precarga se manifiesta en variable presión, ¿ok? Es decir, esta variable que está aquí hasta acá, porque presión es esto, ¿ok? Fíjense que es esto, lo que me está denominando la precarga, ¿ok? Presión.
Entonces, si tenemos un volumen de fin de diástole, vamos a tener una presión ventricular de fin de diástole, ¿no? ¿Por qué? Porque este es volumen, ¿ok? De fin de diástole. Pero esto que está acá, o sea, aproximadamente aquí, tenemos una presión de fin de diástole, ¿ok? Y lo mismo es manifestado en la poscarga, porque esta válvula se cierra, la contracción isovolumétrica, y este periodo en el cual la presión, es lo que les dije, ¿no? Que cuando el ventrículo se llena, ¿ok? Y luego se cierra la válvula mitral, la presión sube tanto en el ventrículo que tiene que vencer la presión de la válvula aórtica, ¿ok? Este vencimiento de la presión de la válvula aórtica es lo que se conoce como poscarga, ¿ok? Y la poscarga, así como la precarga, se manifiesta por la variable presión, no por la variable volumen, sino por la variable presión. ¿La presión de qué? Llevamos una línea recta hasta acá, hasta la presión intraventricular, pues aproximadamente aquí. Esa presión es la que es tomada como poscarga, ¿ok? Poscarga. Entonces tenemos precarga y tenemos poscarga, ¿ok? La ley de Frank-Starling, perdón, la ley de Frank-Starling y la ley de Laplace. Seguimos. Ley de Frank-Starling, precarga, ¿ok? Y volumen sistólico, ¿ok? Volumen sistólico. Precarga versus volumen sistólico. Es decir, todo lo que llega, que habíamos dicho, al ventrículo, ¿ok? Con la válvula abierta, ¿ok? Con la válvula mitral abierta. Entonces, aquí este es un gráfico de precarga y volumen sistólico. Lo que quiere decir, ¿cuánto aumenta la precarga para que luego sea eyectado el volumen ventricular? Y efectivamente, conforme, vamos acá a ver función cardíaca normal, ¿ok? Cuando la precarga aumenta, como ven ustedes acá, el volumen sistólico aumenta. Pero fíjense aquí que no es una curva, digamos, de esta forma, ¿ok? Es una curva prácticamente que se va aplanando, como si fuese así, como tal como la ven ahí, ¿no? No es una curva que es recta o una curva, digamos, que es directamente proporcional. Acá no, acá es una curva así con tendencia hasta que llega un tope, ¿okay? Un tope de precarga, de llenado y un tope de expulsión, ¿ok? O sea, no es que todo lo que llega se tiene que eyectar, no, acá tiene un tope que acá prácticamente se está desviando hacia la derecha. Pero en comparación de una función cardíaca disminuida, fíjense que por más que llega volumen al ventrículo, pues este no va a tener la fuerza contráctil para ser eyectado, ¿ok? O sea, el volumen sistólico está disminuido. Pero en cambio, si la función cardíaca está aumentada, pues buena carga que llega, buena carga que tiene que salir, ¿ok? Otro gráfico, y este es para mostrarles la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Estamos hablando de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, estamos hablando de precarga, ¿ok? Entonces, precarga es prácticamente lo mismo, precarga con volumen sistólico, lo mismo, la misma situación, pues aumenta conforme aumenta el volumen sistólico y fíjense que la diferenciación entre la disminución de la contractilidad con una contractilidad aumentada, ¿ok? Que el gráfico evidentemente es cuando con volumen sistólico disminuido, por más que haya una precarga adecuada o una presión que está incrementándose, es decir, por más que la presión incremente, el volumen sistólico disminuye, ¿ok? Y eso es ¿por qué? Por una disminución de la contractilidad. Sin embargo, cuando aumenta la contractilidad, con muy poca presión, sale un buen chorro de volumen sistólico. Contractilidad incrementada, ¿ok? Que también puede existir. Seguimos. Laplace. Y esta es la ley de Laplace que les dije de la poscarga. Esto es una
clásica ley en el cual nos dice y nos da la interpretación, sobre todo para estructuras, como para entender la estructura fisiopatológica que tiene el ventrículo izquierdo. Y evidentemente para hablar de fisiopato, pues tenemos que conocer la variable fisiológica. ¿Qué quiere decir? La tensión de la pared, la tensión que ejerce por fuera el ventrículo izquierdo, no solo por su contractilidad, sino que también puede ser ejercida por lo que lo rodea, como por ejemplo el pericardio, ¿ok? Es igual a la presión multiplicado por el radio. Es decir, es directamente proporcional. Si la tensión de la pared aumenta, va a aumentar la presión acá adentro, ¿ok? Va a aumentar la presión acá adentro. E inversamente proporcional, ¿ok?, al grosor de la masa ventricular, que es esta que está acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si el grosor de la masa ventricular aumenta, ¿ok?, la tensión de la pared disminuye. Y si disminuye la tensión de la pared, la presión también disminuye, ¿ok? Entonces, el paciente hipertrófico ventricular, la masa ventricular está incrementada. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tensión disminuye y la presión disminuye. Entonces, este paciente con hipertrofia ventricular puede tener una alteración de la mecánica ventricular. Lo mismo pasa con el tema radio. Si esta fórmula despejamos, ¿okay?, ustedes despejan matemáticamente, despejan en este caso la presión, nos quedamos con el radio, para tallar el radio, presión de multiplicar pasa dividiendo, y este dividiendo pasa multiplicando, lo que nos quiere decir lo siguiente, que si el radio disminuye aquí dentro, ¿ok?, la presión, porque este ya pasó acá abajo, la presión aumenta, ¿ok? Si el radio disminuye, la presión aumenta, ¿ok? Entonces, ese es en relación al radio, en relación a la presión. Entonces, esta variable nos puede, digamos, ayudar a entender el comportamiento que tiene la masa ventricular, ¿no?, gracias a la ley de Laplace. Recordar que la ley de Laplace no solamente se aplica para el ventrículo izquierdo, sino también se aplica para el efecto vascular cuando nosotros llevemos la parte de fisiología vascular, ¿ok? Y las ondas. Tenemos una onda, como ya le dije, esta onda es tan igual como la onda de presión aórtica que vimos en el ciclo cardíaco. Una onda que es dícrota, como ustedes verán acá. ¿Qué representará esto que está aquí? Que ustedes se pueden palpar. La fase eyectiva, ¿ok? Esta es la fase de eyección. Eso es lo que nos va a representar esta onda que está aquí, ¿ok? Y evidentemente esto es lo que nosotros palpamos en el pulso radial, ¿ok? Y esto es el pulso venoso. Ese es el pulso venoso que también se puede medir a nivel de la yugular, ¿ok? Pulso venoso yugular. Bien, aquí es una serie de gráficos, digamos, que ustedes van a ver también en semiología, cuando pasen a semiología, pues, por ejemplo, en el caso de este paciente, pues, este incremento de este pulso, conocido como pulso amplio, también llamado pulso magno, es lo que vamos a ver lo que se vio en este paciente del caso clínico. Esto que denota, pues, definitivamente una serie de patologías, y sobre todo lo que vamos a poder ver es, por ejemplo, insuficiencia aórtica. Fíjense acá que el paciente hipertenso, pero ya no es solamente hipertenso, este paciente, como ya hemos analizado, es también cardiópata, es decir, tiene una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, también puede ser el evento de sentir este tipo de pulso amplio, ¿ok? También tenemos otro tipo de pulso amplio, y también tenemos el pulso parvus, que es un pulso pequeño. Es evidente que en estado de shock, de insuficiencias, vamos a ver este pequeño pulso. Y también tenemos otro parvus, pero además de eso tardus, es decir, con pausas en las diferentes pulsaciones. Y definitivamente este es el pulso
más pequeño que tenemos, pero con estas pausas que tenemos aquí. Y esto ya denota un tema que puede ser desde insuficiencia hasta un trastorno conductual probablemente. Otra cosa que también es muy importante mencionarles, que definitivamente hay una alteración de, digamos, de la precarga, o sea, el llenado, por les dije, gracias al conocimiento que nos dio este médico que digamos que vio la estructura cardíaca, pues también nos amplió un poquito el conocimiento y la deducción de qué es lo que pasaba, digamos, en la precarga y poscarga con el evento del ciclo respiratorio, es decir, con la inspiración y con la expiración. Como ustedes verán acá, el evento normal, ¿ok? Que vemos acá, este es lo que marca el pulso, ¿ok? Se les digo que esta onda básicamente demuestra la eyección y estamos hablando de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a analizar esto. En la inspiración, cuando ustedes inspiran, el retorno venoso aumenta. ¿Pero aumenta dónde? El retorno venoso va hacia las cavidades derechas, ¿ok? Derechas. O sea, lo que va a aumentar en realidad es la precarga de las cavidades derechas, en este caso del ventrículo derecho. Pero eso no sucede así en la cavidad izquierda. En la cavidad izquierda se comporta al contrario, ¿no? La precarga disminuye en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y es por eso que en la inspiración profunda lo que vamos a ver es una disminución de esta onda de pulso, ¿ok? En inspiración. Y esto es ¿por qué? Porque vuelvo a repetirles que esta onda es eyectiva. ¿Eyectiva de dónde? Del ventrículo izquierdo. Pero en cambio, en la expiración sucede el efecto contrario. Cuando ustedes expiran, ¿ok? El retorno venoso ya no aumenta, sino disminuye, ¿ok? Entonces, como disminuye la precarga en el ventrículo o en las cavidades del lado derecho. Pero en el lado izquierdo sucede lo contrario, aumenta más bien el efecto de la precarga. Y es lo que nosotros vemos acá, ¿ok? El aumento en inspiración. Entonces, en resumen, en inspiración disminuye, ¿ok? La precarga y el volumen sistólico. Y en expiración aumenta la precarga y el volumen sistólico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay eventos patológicos, como por ejemplo esto, que es el pulso paradójico. Cuando esto yo lo puedo medir con un brazalete, le tomo al paciente, le inflo el brazalete y le llevo hasta un máximo de 120 y yo puedo escultar el latido, ¿ok? Cuando esta presión de auscultación sobrepasa los 10 milímetros de mercurio, ¿ok? En inspiración, o sea, sobrepasa esto, estoy viendo que algo está permitiendo que no contraiga bien el ventrículo izquierdo y por lo tanto que no llegue una buena precarga y que no haya un buen volumen sistólico. A este efecto se le conoce como pulso paradójico. Pulso paradójico. El diagnóstico principal, uno de los signos diagnósticos o sospecha de signos diagnósticos de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, ¿ok? Entonces, eso se le conoce como pulso paradójico. Antes se le conocía como patrón mnemónico, pero ya sabemos hoy en día que no hay en medicina, pues nada es patrón mnemónico. Estamos en la era, ¿cómo se llama? De la unión clínica, es decir, de unir todos los signos clínicos, síntomas, ¿para qué? Para establecer un diagnóstico. Por lo tanto, no es solamente ese pulso paradójico puede verse solamente implicado en derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, puede implicarse en otras cosas más, ¿no? Pero es uno de los signos principales de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, ¿ok? Aquí esto es solamente para explicar lo que ya se vio en la curva de presión y de volumen, que si es que yo, ¿cómo se llama? Aumento el volumen del ventrículo izquierdo, es evidente que voy a tener mayor presión del ventrículo izquierdo, ¿okay? Es una correlación en cuanto a
la precarga cuando yo le aumento el volumen y todo lo demás. Entonces, al ventrículo izquierdo. Entonces, yo puedo tener eventos donde la precarga, como ustedes ven acá, el volumen, si le meto mucho volumen al ventrículo izquierdo, entonces puedo aumentar la precarga y aumentar el volumen sistólico y, ¿cómo se llama? Y puedo aumentar también la poscarga y el volumen sistólico lo puedo disminuir, ¿ok? Aumentando el volumen, ¿ok? Entonces, aumentando la poscarga, perdón, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo yo generar cuando yo meto volumen, ¿ok? O sea, estoy aumentando y la precarga aumenta y la poscarga también puede aumentar, ¿ok? ¿Cómo se llama? Si yo meto volumen, acá, por ejemplo, al ventrículo, evidentemente, esto es lo que me va a marcar la presión, yo le meto volumen, aumenta la precarga, aumenta el volumen telediastólico, aumento el volumen sistólico, ¿no? Aumento el volumen sistólico. ¿Qué pasaría cuando, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo tengo una obstrucción a nivel de la aorta, digamos, una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, el ventrículo va a llenarse de volumen, ¿ok? Va a llenarse de volumen y, ¿cómo se llama? Y el efecto de precarga, pero y va a continuar con la contracción, pero el problema está que va a tener que ejercer mucha presión para vencer la presión de la válvula aórtica, ¿ok? A eso se le conoce como aumento de la poscarga. Y evidentemente si va a tener que vencer tanta presión, el volumen que va a eyectar va a ser menor. ¿Por qué? Porque evidentemente está ofreciendo mayor presión para abrir esa válvula y por lo tanto el volumen sistólico disminuye. ¿Okay? Entonces el volumen sistólico disminuye. Entonces, ¿qué podemos, digamos, concluir bajo esas dos situaciones? Si la precarga aumenta, aumenta el volumen sistólico. ¿Ok? ¿Qué referencia hay entre la poscarga y el volumen sistólico? Si la poscarga aumenta, el volumen sistólico disminuye. ¿Ok? ¿Cómo tendría que ser si el volumen sistólico aumenta? ¿Ok? Si hay aumento del volumen sistólico, es decir, si hay aumento de este volumen que está acá, tiene que la poscarga ser normal o disminuida para que permita la mayor eyección y la fácil eyección del volumen que se encuentra atrapado en el ventrículo izquierdo. Entonces, es evidente que si yo tengo una presión, por ejemplo, aquí nada más, entonces el volumen sistólico va a eyectarse más fácilmente. Que si es que tiene que vencer una presión de hasta aquí, como ustedes ven acá, entonces el volumen sistólico, pues evidentemente se reduce. ¿Ok? Se reduce. ¿Qué también aumenta el volumen sistólico? La contractilidad, evidentemente. Si yo le meto una molécula, digamos, que me ocupa los receptores beta 1 que se encuentran en el miocito, que me van a permitir el efecto de mayor contractilidad, el volumen sistólico va a aumentar. Y si aumenta el volumen sistólico por aumento de la contractilidad, va a aumentar también la fracción de eyección. ¿Ok? La fracción de eyección. Y probablemente disminuya el volumen sistólico. Sí, es una probabilidad porque se va a contraer tanto, porque este es el volumen que va a quedar, que ya les dije que este es el volumen que queda porque no se vacía todo, ¿okay? Este es el volumen que queda al final, ¿okay? Hasta aquí. Entonces se va a contraer tanto que en un comienzo se va a contraer hasta acá, ¿okay? Y después se puede contraer tanto que puede hacer este efecto, después puede hacer este efecto, después puede hacer este efecto, y hasta que se reduce el volumen telesistólico, o sea, el volumen que va a quedar al final de todo el ciclo, ¿ok? Listo para que se sume el siguiente volumen que va a llegar del retorno venoso o si no de las pulmonares. Si hay mayor contractilidad, este volumen que va a quedar de acá cada vez se va a disminuir. Y este es el evento de, ¿cómo se llama? De precarga, digamos, de precarga y poscarga, con que la precarga evidentemente va a aumentarse hasta aquí, ¿ok? Mientras que la poscarga, como hemos visto en el gráfico anterior, va a aumentar a predominio de las presiones, ¿ok?
la precarga va a aumentar a predominio de volúmenes. Entonces, si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta la poscarga, el volumen sistólico se compromete, ¿ok? Se compromete y disminuye. Bien. Otro gráfico, igual de presión-volumen. Fíjense acá, esta línea que está acá marca la contractilidad, ¿ok? Fíjense acá que las diferentes formas contráctiles llegan a que definitivamente músculo ventricular se compromete, ¿no? Una forma contráctil de esta forma, fíjense el gráfico que llegue hasta acá, luego una contractilidad que llega así, que el gráfico evidentemente llega hasta acá, ¿ok? Y fíjense una contractilidad cada vez más disminuida con compromiso de la mecánica ventricular, en los casos sobre todo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Estos son casos de insuficiencia cardíaca. Okay. Esto es para explicar el hecho de que cómo es que la presión, es decir, la presión, el gasto cardíaco, que vendría a ser el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca, es directamente proporcional a la presión arterial, ¿no? ¿Debido a qué? Porque hemos visto en el ciclo cardíaco que tanto la presión del ventrículo izquierdo se junta con la presión de aórtica, ¿no? Y también es que lo podemos ver en el pulso, ¿ok? Estos son valores hemodinámicos. Cuando yo les mencioné en un inicio que si yo tengo este volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco, ¿ok? Y esto me determina ¿qué cosa? La entrega de oxígeno. Este es DO2. DO2 es entrega de oxígeno. Entonces yo tengo gasto cardíaco o índice cardíaco. ¿Qué diferencia entre gasto cardíaco e índice cardíaco? Índice cardíaco es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal, ¿ok? Metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, el índice cardíaco lo multiplico con el contenido arterial de oxígeno. Contenido arterial de oxígeno que va a ser el contenido arterial de oxígeno que se encuentra dentro de la aorta, ¿ok? O dentro de la arteria, en realidad. Y esto marca todas estas series de variables fisiológicas. Por ejemplo, la hemoglobina, con la cual se va a transportar el oxígeno, la saturación de oxígeno, ¿ok? Y también el contenido, es decir, el 1.39 o 33 mililitros por cada gramo de hemoglobina de oxígeno, ¿ok? Sin embargo, este es dentro, evidentemente, si estamos en la hemoglobina, este es dentro del glóbulo rojo, y fuera del glóbulo rojo, dentro del vaso, es que por cada milímetro de mercurio de oxígeno que se encuentra por fuera del glóbulo rojo, se encuentra diluido 0.003 mililitros, ¿ok? No es litros, sino en mililitros, que evidentemente se encuentra diluido por cada milímetro de mercurio. ¿Esto qué me da? Que en el glóbulo rojo evidentemente está la mayor concentración de oxígeno. A esto se le conoce todo esto como contenido arterial. El contenido arterial multiplicado por el índice cardíaco, es decir, el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal, me da el DO2, ¿ok? Es decir, la entrega de oxígeno. Y el consumo de oxígeno, es decir, ya se entregó el oxígeno a la célula, ahora se tiene que consumir, y el consumo de oxígeno también está determinado por el índice cardíaco y por la diferencia del contenido arterial menos el contenido venoso. Y el contenido venoso es similar al contenido arterial debido a que son las mismas variables, pero en la vena. Hemoglobina en la vena, la saturación en la vena, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la diferencia, el consumo de oxígeno. Ambos están regidos por el índice cardíaco. ¿Esto qué me quiere decir en clínica? Que si yo tengo una adecuada contractibilidad, con un volumen sistólico adecuado y una frecuencia cardíaca adecuada, se va a entregar correctamente el oxígeno para que se consuma adecuadamente, ¿ok? Si yo tengo una hemoglobina baja, un paciente que tiene una hemoglobina 9, una hemoglobina 8, no va a haber un adecuado contenido arterial de oxígeno. Esto va a estar disminuido. Por más que yo tenga un índice cardíaco adecuado, la entrega de oxígeno va a estar disminuida. ¿Qué tengo que solucionar? La hemoglobina, ¿no? En este paciente. Entonces,
La saturación de oxígeno, lo mismo. El paciente tenía una saturación de oxígeno de 92. Entonces yo tengo que darle un suplemento de oxigenación para que el contenido arterial de oxígeno sea adecuado, y esto multiplicado con un adecuado gasto cardíaco o índice cardíaco me entrega correctamente el oxígeno a la célula, ¿ok? Y eso es la interpretación de estas variables hemodinámicas. Bien, acá tenemos el consumo de oxígeno por cada órgano. Fíjense acá que por gasto cardíaco, el gasto cardíaco entrega en porcentaje, gran porcentaje, 30% al hígado, 25% a los riñones, músculo esquelético, 20%, y depende del músculo esquelético. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo un músculo esquelético, digamos, que alguno de ustedes, que el que esté practicando pesas o es que esté haciendo levantamiento de pesas, o aquel que está, el maratonista, etcétera, etcétera. Va a depender de la actividad que realice, ¿no? Cerebro, 15%. Corazón solamente le llega un 4% en relación a los otros órganos, ¿ok? Y cada uno, con su flujo de oxígeno, va a determinar un consumo de oxígeno por mililitro por 100 gramos de tejido orgánico. Y si hablamos así, pues el corazón, si fuese así, por 100 gramos, el corazón, por más que tenga un porcentaje bajo, pero fíjense, el consume bastante, 8 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros analizamos el tema en total, porcentaje total de consumo de oxígeno, fíjense que el hígado se lleva la mayor cantidad de consumo de oxígeno, y con el músculo esquelético, con el cerebro por debajo, con el corazón por debajo, con los riñones y con el pulmón. Y ahí tenemos, es decir, los órganos blancos cuando digamos, tenemos una afección, como el caso de esta viremia, ¿no? Esta viremia, pues, daña órganos blancos como el hígado, como el cerebro, como el corazón, como el riñón y como los pulmones. En realidad, este es el efecto más importante que, por ejemplo, produce esta pandemia, ¿no? El efecto pulmonar. ¿Por qué? Porque el virus, como ya se les explicó el día de ayer, daña las estructuras bronquiolo-alveolares. Pero si hablamos de las disfunciones orgánicas que producen, ¿sí? Pues va a estar determinado por el nivel de consumo de oxígeno que está determinado por cada órgano en condiciones fisiológicas. Imagínense ustedes en condiciones patológicas. Pues ya no será 26, será de repente 30 o 40. El cerebro ya no será 18, ya será 30. El corazón ya no será 9, será 10 o 15, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque necesita consumir bastante, porque está agredido, está injuriado por algo que fuera, ¿no? Por cualquier cosa que fuera, ¿no? Y si yo no tengo un adecuado índice cardíaco, un adecuado gasto cardíaco, pues definitivamente va a sufrir ese órgano. Esta es una revisión que les puse aquí para que vean que hay moléculas que nosotros podemos utilizar y que estimulando ciertos receptores, como por ejemplo el beta 1, que es el principal receptor que se encuentra en el músculo cardíaco y que por efecto adrenérgico va a condicionar que aumente la contractilidad cardíaca, aumente el volumen sistólico, ¿ok? Entonces se puede administrar, como el caso de la adrenalina y la noradrenalina. Y también tenemos que estos efectos condicionan un efecto alfa. Alfa 1, que son receptores que se ubican en los vasos, que van a condicionar que se ubican en el músculo liso vascular, que van a condicionar vasoconstricción. Entonces, tenemos una droga que aumenta la contractilidad cardíaca y a la vez produce vasoconstricción periférica. Aumenta la contractilidad, el efecto se le conoce como inotropismo positivo, ¿ok? Porque aumenta la contractilidad. Y el efecto alfa 1, que es el efecto vasoconstrictor, ¿ok? La dopamina, otra molécula también, y la dobutamina, que es una molécula que exclusivamente es efecto beta 1, es inotrópico por excelencia, esta beta 1, ¿no? Esta dobutamina. Conclusiones: entonces el ciclo cardíaco está determinado por la sístole y la diástole. En realidad, en resumen,
Y la sístole y la diástole tienen sus fases establecidas. El conocimiento del ciclo cardíaco y su mecánica ventricular es importantísimo, como ya en toda la charla lo dije, por sus implicancias a nivel clínicas y patológicas, ¿ok? Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de